Vamos entonces a la palabra de Dios. Y hace un par de semanas iniciamos este tema que llamamos Desarrolle la fe del vencedor. Desarrolle la fe del vencedor. Y de allí aprendimos que el Señor le dijo: mire, ustedes dijeron que los traje al desierto para hacer carne de cañón, como se dice coloquialmente, de sus enemigos. Pero yo les voy a probar que el problema es su desobediencia, su falta de fe. Porque ustedes, todos los que estaban en edad de guerra y que tuvieron temor de los gigantes, ustedes todos por su rebelión van a morir. Pero sus hijos, de los cuales ustedes dijeron que los había traído para ser esclavos de los enemigos, los voy a introducir a la tierra prometida. Eso les dijo el Señor al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque no creer a Dios, hermanos, es rebelión. Rechazar a Dios es rebelión. Así que, conscientes de que no queremos ser rebeldes, vamos a orar un momento. Señor, gracias por tu bondad y tu misericordia. Gracias porque nos tienes tanta paciencia, porque siendo tan débiles, tan frágiles y sobre todo, lo peor, tan rebeldes, porque el mayor problema que tenemos contigo es la rebelión. Señor, a pesar de todo, nos amas, y es porque tú nos amaste siendo pecadores. ¿Cuánto más nos amas ahora que somos tus hijos? Gracias por tu bondad. Danos esta mañana la bendición de escudriñar tu palabra y que algo cambie en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces aprendimos en esta primera parte que el desierto es el campo de batalla donde el cristiano vence su pecado. El pecado debe morir en el desierto. ¿Y qué es el desierto? Las dificultades. El desierto es el lugar donde debe morir el pecado. Dijo el Señor: tan cierto como yo vivo, que aquellos que menospreciaron mi poder, mi magnificencia, van a morir en el desierto, pero aquellos de los cuales ustedes dijeron que serían presa de los enemigos, es decir, sus hijos, sus niños, a estos los introduciré en la tierra prometida y conquistarán la tierra que les prometí a ustedes y que ustedes menospreciaron. Y aquí es una reflexión que tenemos que sacar adelante, hermanos, y es que no nos pase a nosotros que menospreciemos las bendiciones del Señor y entonces tengamos que ver que otro pasa bendecido mientras algunos simplemente se lamenta. Porque el problema no se trata de si hay maldiciones que quebrantar o no, se trata de si le creemos o no a Dios. Y si le creemos, entonces, ¿por qué no lo honramos? O entonces debemos honrarlo. Porque si no lo honramos, entonces somos rebeldes. Y la rebelión es un pecado terrible que Dios no puede pasar por alto. La segunda cosa que dijimos es que el desierto acaba cuando en el cristiano se consume el apego por la esclavitud, y entonces el Hijo de Dios desarrolla esa fe de vencedor. Es decir, habrá muchos que estarán toda su vida en el desierto y no disfrutarán, morirán esperando, pero de espaldas a la fe correcta, es decir, a la palabra de Dios, es imposible conseguir las bendiciones que esperamos. A veces los pastores somos expertos en decirle: hermanita está enferma, hermanita no ha conseguido trabajo, hermanita tal cosa, hermanito tal otra cosa. Mire, debe ser que tiene pecado, y se agarra la persona a buscar a qué horas pensó mal contra su vecino, se agarra a buscar. Lo que tiene que buscar es si está honrando o no está honrando a Dios. Ahora, hay muchas personas que pasan por dificultades para la gloria de Dios, pero otros, casi la mayoría, es porque estamos en proceso de formación del carácter. Y si nuestro carácter es formado, somos hechos a la imagen de Cristo, luego estamos listos para ser introducidos a la presencia de Dios.
Pero si rechazamos ser como Cristo, entonces tenemos un problema serio, y es que debemos ser pasados por el fuego, por el desierto. ¿Cuándo se acaba el desierto? Cuando renunciamos al apego por la esclavitud, cuando desarrollamos la fe que nos hace en verdad libres y nos hace vencedores. Allí el desierto mengua. Por eso algunos me han escuchado decir, la distancia entre la petición y la bendición es la fe. Alguien me puede decir, no, la distancia es el desierto. Sí, pero el desierto se acaba cuando la fe se forma. Y la fe se forma en la necesidad. Porque cuando estamos en necesidad nos quedan dos opciones: o nos echamos a morir o le creemos a Dios. Entonces vamos al punto número 3. El punto número 3. Entre Egipto y la tierra prometida, justo en medio del desierto, está el monte del Señor. Entre Egipto y la tierra prometida, justo en medio del desierto, está el monte del Señor. Y vamos a leer en Éxodo capítulo 3, versículos 1 y 2. Éxodo 3, 1 y 2. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. La historia de Moisés, que es un grande entre los grandes, estuvo lleno de contrastes, hermanos. En Éxodo capítulo 2, versículos, desde el versículo 5 hasta el capítulo 3, versículo 10, podemos ver un pasaje de lo que fue la historia de Moisés. Y Moisés, en los capítulos 2, versículos 5 y 6, nos muestran a un Moisés naciendo como hijo de esclavos. Pero no solamente como hijo de esclavos, nos muestran a un Moisés condenado a muerte. Ya el versículo 10 del capítulo 2 nos muestra a un Moisés convertido en príncipe de Egipto, el reino más poderoso de la tierra tal vez en la época. El versículo 15 del mismo capítulo 2 ahora nos muestra ya no un Moisés príncipe, sino un Moisés fugitivo. ¿Por qué? Porque había matado a un egipcio y tuvo que huir al desierto. Y es curioso que ir al desierto para Moisés significó salvar su vida. Muchas veces para nosotros ir al desierto tiene que ver con salvar nuestra vida, pero ninguno quiere el desierto, porque a nadie le gusta tener que orar el día anterior por el desayuno del otro día, porque quizás no sabe con qué va a desayunar, porque a ninguno le gusta que le den una carta y le digan está despedido, porque a ninguno le gusta que digan contra él lo que tal vez no es cierto. Esto nos llena de resentimiento. Pero Moisés tuvo que ir al desierto para salvar su vida. Curioso, ¿no? Nació condenado a muerte, pero de un momento a otro se convierte en príncipe de la nación más poderosa, pero en un instante también tiene que huir para salvar su vida. Y ya en el desierto, capítulo 3, versículo 1, se convierte en vaquero. No era ganadero porque no era el dueño de las ovejas. Era un vaquero, contratado. Y yo me imagino a él en Egipto bien vestido, bien adornado y bien perfumado. Y luego va a cuidar las ovejas de su suegro. Y los que conocen las ovejas, ustedes los bogotanos las conocen más que yo, saben a qué huele la lanolina, es decir, esa grasita que le huele a la oveja y que se le pega incluso al dueño.
Cuando alguien pasa, dicen, aquí va el ovejero. Porque huele. Y Moisés va al desierto y se convierte en un criador de ovejas para su suegro. Pero allí en el desierto, el capítulo 3, versículo 4, Éxodo 3, 4, él se encuentra en una circunstancia bien interesante. Éxodo 3, 4, dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Allí, dice, apacentando Moisés las ovejas, el versículo 1, de su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb. ¿Y qué dice de Horeb? Es el monte de Dios. El monte de Dios. Allí en el desierto Moisés halla el monte de Dios y habla cara a cara con él. Y de un momento en el versículo 10 pasa de ser fugitivo y de ser vaquero, de oler a oveja, y se convierte en salvador de su pueblo. Pero fue al desierto. Fue al desierto. ¿Cómo llegó Moisés al monte de Dios? Dice que atravesó el desierto. Y yo me preguntaba alguna vez, ¿y cómo se le ocurre a una persona que maneja ganado atravesar el desierto? Pues es que cuando uno cruza lo que nadie cruza, encuentra pastos buenos, los que nadie se ha comido. Porque como nadie quiere cruzar el desierto, entonces resulta que Moisés dice, caramba, el pasto por aquí está escaseando. De hecho, cuando Moisés conoció a su esposa, las encontró, estaban peleando con pastores de otros ganaderos por el pasto y tal vez por los pozos para beber. Y entonces Moisés cruza el desierto. Y Moisés encontró que al otro lado tal vez estaban los mejores pastos. ¿Saben una cosa? A nadie le gusta ir al desierto. Nadie quiere cruzar el desierto. Pero siempre quien se atreve encuentra lo que los demás no han encontrado. Mejores pastos. Pero Moisés encontró mucho más que mejores pastos. Dice la palabra que encontró el monte de Dios. Y cuando vio el monte de Dios, él no sabía que era el monte de Dios, pero luego ve una zarza que se está ardiendo y no se consume, y eso le llamó la atención. ¿Qué es una zarza, hermanos? ¿Una qué? Sí, pero ¿qué característica tiene esa planta? Tiene muchas espinas. Es un espinero. ¿Y dónde estaba esa zarza? En la cima del monte Horeb. ¿Y cómo llama la Biblia a este monte? Monte de Dios. ¿Qué podemos imaginar entonces el monte de Dios? Los que no han visto tal vez la imagen, porque ahorita se consigue todo en Google. Los que no han visto esa imagen, ¿qué se puede imaginar que es ese monte entonces si había una zarza arriba? Es desierto. No es un árbol lleno de frutas, es un árbol lleno de espinas. Y ese monte, porque la zarza, las plantas espinosas regularmente no se dan en los sectores más fértiles, sino en los desiertos. Por eso cuando uno va para la costa y ya llega a Santa Marta, de ahí para allá no ve sino puros cactus, hasta La Guajira. ¿Por qué? Porque este tipo de plantas conservan más la poca agua que consiguen del suelo. Y de paso, en su misericordia, Dios les dio muchas espinas para que no cualquiera venga y se las coma. Para que alguien las respete. Y Moisés se encuentra en un campo lleno
de espinas. Usted y yo debemos saber que es necesario pasar por el desierto, porque justo en medio del desierto y en medio de Egipto y la tierra que fluye leche y miel está el monte de Dios. Camino desde la esclavitud hacia la libertad y a la tierra que fluye leche y miel está el monte de Dios. Y allí podemos encontrarnos con Él. ¿Y qué hizo Dios? Lo llamó y le dio un legado. Un legado de liderazgo y de conquista. ¿A quién? A alguien que ahora olía a oveja. Alguien que había tenido que dejar su condición de príncipe para salvar su vida. Pero el desierto salvó su vida. El problema es que regularmente nosotros no queremos ir al desierto porque, como dije, nos da cobardía imaginarnos que un día tengamos que orarle al Señor por el plato de comida el otro día. Porque estamos demasiado cómodos en el trabajo tal vez que tenemos y no queremos tener que ir a buscar de nuevo. Una vez me dijo la esposa de un pastor, estaba en una situación muy difícil y me preguntó cómo habíamos hecho nosotros cuando caímos en quiebra y me puse a decirle, me dijo, ese es un camino de humildad que yo no estoy dispuesto, un paso que yo no estoy dispuesto a dar. Le dije, ese es el paso de humildad que tiene que dar para que Dios haga algo con usted. Porque si no bajamos la cabeza, nuestro carácter no es formado. Y si nuestro carácter no es formado, no somos a la imagen de Cristo. Se nos olvida que Cristo ciñó una toalla y lavó los pies de sus discípulos. Y eso tiene un simbolismo que tiene que ver con el hecho de que tenemos que bajar la cabeza, hacernos siervos. Si no vamos al desierto, no hallamos el monte de Dios. Y si no subimos al monte, no habrá ese legado de conquista. ¿Cómo es el monte de Dios? Creo que la hermana María Elena dijo, un peladero. Un peladero lleno de espinas. Y vamos a ver un poquito más este cuadro leyendo el pasaje. Porque el número 4 es que cuando subimos al monte del Señor, el Señor pide fe. Cuando subimos al monte del Señor, Él pide que aprendamos a tener confianza en Él. Entonces, además de ir al desierto, para subir al monte de Dios, Dios pide una cosa que a simple vista se ve extraña. Y leamos el pasaje, por favor, versículos 1 al 10. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído el clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo. El clamor de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel.
¿Qué le pide el Señor? Quita tu calzado. ¿A quién se le ocurre quitarse el calzado en medio de un espinero? Parece una locura lo que propone Dios. Pero así es que se forma la fe. La fe se forma cuando las circunstancias dicen no se puede. Y decimos yo confío en Dios. Y Dios lo hace. Quita tu calzado. ¿Sabe una cosa? Dios esta mañana le está diciendo a cada uno de ustedes y a mí, nos está diciendo quítate el calzado. Quítate el calzado. Para que aprendas a caminar en la santidad. Porque este lugar es santo. El calzado es la seguridad para no tropezar, para no dañar los pies y en este caso para cuidarse de las espinas. Para Moisés era estar a merced de las espinas, de la zarza en el monte. Además, en esas lomas peladas de tierra colorada, cuando calienta el sol lo más de bueno, la tierra quema. Pero Dios le dice, quítate el calzado. Dios le está pidiendo confianza. Le está diciendo, aprende a confiar en mí. Si no aprendemos a confiar en Dios, nos parece locura quitar el calzado en medio del desierto caliente y con las espinas en el piso. Y entonces allí se quiebra la fe. Quedamos a merced de las circunstancias porque al no confiar, rechazamos la protección del Señor. Cuando nosotros dejamos de confiar en Dios, le estamos diciendo no fiel ni verdadero. Y esto no se le dice al Señor en la cara sin tener consecuencias. Yo no sé si estamos comprendiendo que el problema de fondo tantas veces y casi siempre es un problema de rebelión. Porque no creemos a Dios. Porque creemos que desayunamos si tenemos plata en el bolsillo. Porque creemos que si no hay dinero, entonces no va a haber desayuno. Pero en la experiencia que muchos hemos tenido, yo sé que la gran mayoría de los que está aquí la hemos tenido, es que si tenemos la fe de agradecer una arepita con aguapanela, una arepita sin sal al desayuno, es muy probable que nos den pollo al almuerzo. ¿De dónde? De la provisión de Dios, porque Él es el dueño del oro y de la plata. Así que el problema suyo no es quién está frente a usted, quién es su patrón o quién es su empleado. El problema es quién está con usted. Y si Dios está con nosotros, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero acordémonos que el desierto es una necesidad para formar la fe. Si nos negamos a ir al desierto, nos estamos negando a ser formados. Porque la generación que fue a la tierra prometida fue una generación que se formó en el desierto. En el desierto no hay nada, hermanos. Hay arena. Hay necesidades. Pero allí está el monte de Dios. Y aunque parezca una loma pelada, aunque parezca solo espinos, allí está Dios. Y si está Dios, lo tenemos todo. Número 5. La fuerza conquistadora crece cuando aprendemos a depender y a esperar en Dios. A depender de Dios y esperar en Dios. Números 14, 31 y 32, ya lo habíamos leído hace 2 semanas, pero lo volvemos a leer. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Cuando uno no le cree a Dios, está despreciando la bendición. Versículo 32, en cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en el desierto.
Aquí no estamos hablando de egipcios, estamos hablando de miembros del pueblo de Dios que no saborean la bendición por haberse rebelado contra Dios, porque como dije hace un rato, cuando uno deja de confiar en Dios, le está diciendo a Dios no fiel, no verdadero. Y eso no se le puede decir a Dios jamás en la cara sin que haya consecuencias. Por eso es tan vital que cuidemos nuestras actitudes, nuestras palabras, lo que pensamos, que cuidemos cuando se nos acaba la paciencia de las palabras que soltamos. No sea que caigamos en rebelión. Mejor dicho, casi siempre es verdad que caemos en rebelión, porque se sacrifica la fe, se está negando entonces la bondad, la providencia del Señor, que conduce todos nuestros pasos, aún los pasos dados en el dolor, los conduce para bien. La fe, que es la fuerza que conquista, crece en la necesidad. ¿Sabe por qué la fe crece en la necesidad? Porque se alimenta de la provisión de Dios. Por eso, si usted no escudriña la palabra de Dios, que es la forma como Dios nos habla en castellano, su fe no crece. Su fe jamás va a crecer, porque la fe no es una decisión suya. La fe es una obra del Espíritu Santo en su vida espiritual. Y la única forma de que su fe crezca es que usted y yo aprendamos a alimentarnos de la palabra de Dios, conocerlo a Él, conocernos a nosotros mismos, y entonces encontraremos que necesitamos depender de Él. Hermanos, se trata de que Dios sea el todo para nosotros, que sea nuestro levantarnos, nuestro acostarnos, aún nuestro alimento. Por eso, entonces no nos podemos tomar ni un vaso con agua sin darle gracias a Dios, porque el acueducto no se ha explotado en esta ola invernal, porque Dios nos ha bendecido, sobre todo porque nos tiene mucha paciencia. Por eso, porque nos tiene mucha paciencia. Entonces no se confunda, mi hermano, no es el desierto el que provee, no es el desierto, es Dios que nos acompaña en el desierto. La roca de la cual bebían los israelitas era el mismo Cristo que iba proveyendo un oasis en cada lugar. Por eso, justo en el momento de mayor crisis, aparecía la solución. Allí estaba la roca eterna. En Mateo 5:3, el Señor promete el reino a quien reconoce su necesidad, a quien está dispuesto a reconocer que no tiene absolutamente nada, y por eso necesitamos depender de Él. Hermanos, en el desierto no había camino, pero Dios puso una nube en el día para indicarles el camino, pero también para librarles del exceso de sol. Y en la noche les puso una columna de fuego para alumbrarles el camino, pero de paso para quitarles el frío excesivo que hacen los desiertos. En el desierto no había protección, ni sombra, ni abrigo, pero les cobijó la nube. Dice la palabra que debajo de sus alas estará seguro. En el desierto no podían ir y comprar ropa, ni hacer ropa, pero en Nehemías 9:21 dice que la ropa nunca se pudrió. Claro, a veces uno dice, no, esto ya no me sirve porque es que ya me lo he puesto mucho, y es cuando está menospreciando a Dios. Y como ahora no es sino coger un teléfono y abrir la página y pide, y antes después le mandan a ofrecer más. No había barcos para cruzar el mar, pero en Nehemías 9:11 el Señor abre el mar. Bueno, en Nehemías 9:11 se relata que el Señor abrió el mar. No había agua, pero había una roca que describe Nehemías 9:15 y que se abre y le da manantiales. No había médicos, pero ellos no se enfermaron, y cuando se rebelaron y se enfermaron, se levantó la cruz, la serpiente en el desierto. Dice la palabra que esto tiene que ver con Cristo, que se levanta en la cruz para vencer la maldad.
no había alimento y se pusieron muy bravos. Pero Dios les envió el maná. No estaba seco el mar, sino que se abrió. No había manantiales, sino que la roca dio agua. No había oasis, sino que para guardar del sol y el frío, Dios les envió una nube y una columna de fuego. No había un lote de ganado en el desierto, sino que Él les envió maná. A mí me gusta hacer esta reflexión. Si Él nos hubiera enviado un lote de ganado, habían dicho, menos mal que quién sabe a qué ganadero se le extravió un lote de ganado. Pero Dios les mandó algo que nadie conocía, para que nadie tuviera dudas, que era la provisión de Dios. No había sino arena. Si alguien miraba al horizonte, no se veía sino arena. Es más, cuando iban por el desierto de Shur, donde había un muro aquí y otro muro aquí de rocas, y caminaron 3 días sin encontrar agua, y cuando están a punto de fallecer, aparece la roca. Hermanos, es Dios que iba allí con ellos. Esto es para que usted y yo aprendamos a decir una cosa. Cambiemos esa actitud de rebeldes y aprendamos a decir, gracias mi Señor, porque lo has hecho para mí, porque cumples tu palabra, porque me bendices. Ahí es cuando vemos la operación sobrenatural de Dios en nosotros, porque de lo que no es, Dios hace lo que es. De hecho, eso hizo con nosotros, siendo personas condenadas eternamente por el justo juicio de Dios, nos hizo sus hijos. Humanamente imposible, pero Dios siempre encuentra por dónde. Entonces, hay un consejo que quiero dejar, es que saquemos de nuestra boca la expresión menos mal. Porque si algo ocurre, hermanos, no es casualidad, no es por suerte, es porque Dios lo preparó de antemano, es porque Dios quiere bendecirnos. Dejemos de ser desagradecidos y aprendamos a decir, gracias Señor, lo hiciste para mí. Si nosotros no decimos gracias Señor, le estamos robando su gloria. Estamos arrebatando la gloria que es de Él, que es de su Hijo. Es cosa de tomar autoridad y reconocer a quien se debe. Nunca reconocer a quien no debemos, ni lo que no debemos. En el desierto no hay nada, solo arena. Si usted tiene la costumbre de mirar al horizonte y dice, pues qué, perdí mi trabajo, he metido tantas hojas de vida y no me han dado resultados, no se desespere, porque no se trata de mirar al horizonte. El horizonte nos decepciona, pero si miramos al cielo, de allí Él envía su maná. Maná es la provisión de Dios. ¿Saben? Textualmente, maná significa, ¿qué es eso? El pueblo no lo sabía, no lo entiende, pero Dios les dijo, cómanlo, porque es mi provisión. Cuando uno come maná, uno se está sosteniendo viendo al invisible. Eso es vivir por fe, es alimentarse con la porción de Dios, es estar preparado para que Dios obre el milagro de dejarnos ver su provisión. Como dice el salmista allí en el Salmo 119, si yo comprendiera tu palabra, no estaría echándome ceniza sobre mi cabeza en señal de luto, estaría contando tus maravillas. Así que entonces, Señor, hazme entender tu palabra, porque si yo comprendo tu palabra, dejo de estar de luto y comienzo a disfrutar y a contar tus maravillas. Egipto, la esclavitud, quiere quitarle la primogenitura, quiere cambiársela por un plato de lentejas, quiere arrebatarle la bendición. Pero hoy quiero desafiarlo a comer maná. Si usted come maná, es decir, esa porción de fe, y fe significa confiar en Dios sin importar lo que vean mis ojos, eso es fe. Si comemos maná, estamos comiendo del sustento de Dios y no habrá nada que nos destruya, porque quien come maná y agradece a Dios, es decir, es que no se puede comer maná sin agradecimiento, porque comer maná es confiar en Dios. Entonces estamos listos para entrar a la tierra prometida. Quiero preguntarle, ¿usted quiere disfrutar la tierra prometida? Yo también. ¿Sabe qué nos toca? Trabajar, quejarnos menos,
Levantarnos todos los días, darle gracias a Dios. Y si no tiene para el desayuno, dele gracias a Dios por el almuerzo. Si no le llegó el desayuno, pues ayune. Dígale, Señor, es que a veces toca la fuerza. Si no le llegó para el almuerzo, pues ayune. Pero seguro que cuando se cumpla la cuota de fe, Dios mandará ese plato de provisión, porque Él es fiel y es verdadero. Póngase de pie un momento, por favor. No se trata de que llegue a la casa y ahora encuentre, como fui a la iglesia, entonces puede encontrar el camino pavimentadito. Puede que todavía le toque talar un poquito de arena. Puede que no. Puede que no. Pero sabe una cosa, Dios es fiel. Y a quien confía jamás lo defrauda. Pero quien le niega, sus cuerpos caerán en el desierto y nunca probarán la tierra prometida. Oremos. Diga conmigo, Señor, gracias por tu palabra, por tu misericordia, por tu paciencia. Pido perdón por mi falta de fe. Quiero aprender a alimentarme de tu provisión. Quiero aprender a no quejarme y a esperar siempre lo mejor, porque este día lo hiciste para mí y lo quiero disfrutar. No importa las circunstancias. Quiero aprender a sostenerme viendo al invisible. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Y todos decimos amén. Un abrazo. Dios les bendiga, mis hermanos.